Como les estaba diciendo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo sábado de USPED. Mi nombre es Javier Ponce y como todos los sábados desde hace 2 años y medio, vamos a juntarnos a conversar de POCUS. Hoy nos damos un lujo con Fernando. Yo lo digo, acá dice miembro del comité de ecografía, ya es el jefe nuestro ahora del comité de ecografía de SATI. Así que es un placer inmenso poder escucharlo, un tema del cual es referente nacional y que me parece que nosotros, los intensivistas pediátricos, tenemos que empezar a aprender un poquito más. Fernando, yo voy a apagar mi micrófono, voy a apagar mi cámara y te voy a dejar a vos con la presentación. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado de USPED. No, por favor, un placer. Empezamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar hoy, gracias por la invitación. La idea es hoy hablar de utilidad del transesofágico en área crítica. Obviamente que el POCUS se ha vuelto un estándar de monitoreo para la evaluación diagnóstica, sumando, ya sabemos, ¿no? un valor casi incalculable a lo que es el examen físico tradicional, tanto en el departamento de emergencias, terapia intensiva o en el ámbito de la anestesia. Es una modalidad que la verdad que se ha vuelto un estándar y que nos ha permitido cambiar muchas veces nuestra forma de trabajar y tomar conductas, ¿no? Y por supuesto que este es el escenario ideal al que muchas veces nos vemos en el ámbito de la cardiología ambulatoria. Este es el paciente que es totalmente diferente a este otro, que es el con el que habitualmente nos encontramos en terapia intensiva de adultos y pediátrica, lleno de tubos, de vendajes torácicos, los cuales impiden la ventana torácica de manera adecuada. Sabemos que más o menos un estudio en este tipo de pacientes logramos en el 50% de las veces malas ventanas ultrasonográficas como para complementar un estudio completo. En cambio, con el transesofágico esta dificultad disminuye al 20%, así que en el 80% de las veces obtenemos muy buenas ventanas ultrasonográficas. Por suerte, la medicina sigue avanzando y los métodos de monitoreo hemodinámico y de monitoreo clínico en el paciente crítico han ido progresando y hoy disponemos de esta herramienta que ya se ha democratizado, que no es patrimonio exclusivamente del cardiólogo, sino también de los intensivistas y de los anestesistas. Por supuesto que las sociedades de medicina crítica recomiendan tener programas bien fundamentados y basados para hacer un aprendizaje paulatino y continuo de la ultrasonografía. Ya podríamos llamarle ultrasonografía porque la ecografía POCUS no se limita exclusivamente a la valoración del corazón, y la sonda transesofágica también. Así que hay que hacer el camino, hay que hacer el entrenamiento y hay que hacer los cursos que permiten formarnos en esta herramienta tan importante. Por supuesto que el ET es una herramienta esencial, permite mejores imágenes ultrasonográficas que la ecografía transtorácica, fundamentalmente en pacientes obesos sometidos a ventilación mecánica, a alta PIP. Es una herramienta ideal para el diagnóstico de las valvulopatías y sin dudas es un gran complemento para cualquier otro método de monitoreo hemodinámico, siendo este, por supuesto, mínimamente invasivo, ¿no? A diferencia de otros que son muy, muy invasivos. Bueno, todas las sociedades de medicina crítica y consensos de expertos recomiendan esto, ¿no? Que cada unidad de cuidados intensivos debiese tener gente bien entrenada en ecocardiografía básica, que cada médico que atiende pacientes de cuidados críticos debería por lo menos estar entrenado en ecocardiografía básica, que la evaluación hemodinámica inicial, esto ya sabemos, debiese ser de cualquier paciente en shock a través de la ecocardiografía, y que cada unidad de terapia intensiva debería tener, aunque sea un médico formado en transesofágico, y por supuesto que los médicos entrenados deberían reconocer las ventajas, los pitfalls y las limitaciones que tiene tanto la ecocardiografía transtorácica como la ecocardiografía transesofágica. Así que, sin dudas, que es la primera opción en pacientes no ventilados, la transtorácica, pero en pacientes ventilados, cuando la ventana transtorácica no nos permite obtener una ventana adecuada, el transesofágico debería ser la técnica de elección. Es una, por supuesto, técnica mucho menos operador dependiente,
que la vía transtorácica y puede ser rápida, segura y ofrece mucho mejor ecogenicidad, como dijimos antes, que la transtorácica. Bueno, hay un trabajo en Chess clásico acerca de la seguridad diagnóstica que brinda el estudio ecocardiográfico o ultrasonográfico por vía transesofágica, comparado con los cardiólogos convencionales cuando vienen a terapia intensiva, y la verdad que para el diagnóstico estándar de nuestras patologías, la sensibilidad, la especificidad y la capacidad que tiene un intensivista entrenado es igual al del cardiólogo, siempre hablando en el ámbito de los cuidados críticos, que es lo que nos interesa, por supuesto, a nosotros. Claro que los consejos expertos también recomiendan, como dijimos antes, que la primera valoración de cualquier paciente en shock debe ser a través de la ecocardiografía, y Philippe Mignon nos da una serie de razones por las cuales deberíamos realizar monitoreo hemodinámico usando sonda transesofágica, mucho de lo que dijimos anteriormente. Hoy hay sondas transesofágicas en miniatura, tanto para adultos como para pacientes pediátricos, que pueden colocarse hasta 72 horas de manera continua sin generar ningún tipo de inhalación. Ya hay demostrado trabajos como Felipe Terán en Filadelfia, un chileno que hace tantos años y que nos enseñó tanto acerca de la reanimación cardiopulmonar guiada por sonda transesofágica, no generando ni daños en el esófago ni daños en la sonda, y sí mejorando significativamente la performance del masaje cardíaco, puesto que a través de la sonda transesofágica vemos perfectamente bien cuando comprimimos ventrículo o cuando comprimimos la aurícula. Claro que es interesante, importante saber cuáles son las limitaciones, ¿no? Las lesiones esofágicas, la historia de disfagia, postoperatorios de esófago, cirugía gástrica, tumores gástricos, sangrado gastrointestinal del tracto superior, fístulas tracheoesofágicas, son contraindicaciones casi absolutas para la realización de un ETE, y hay algunas que son relativas, pero que son importantes de conocer. Es decir, que para hacer un estudio de esto, por supuesto, que debemos conocer cuáles son nuestras limitaciones. La sonda nos permite, a través de un rotor que tiene en la punta, hacer casi un mapeo de toda la volumetría cardíaca, teniendo este transductor en la punta que permite ir de 0 a 180 grados, como para valorar toda la volumetría cardíaca, y a través de la punta hacer movimientos de anteroflexión y retroflexión hacia adelante y hacia atrás para mejorar la calidad de la imagen. También una ruedita pequeña que nos permite dirigir la punta un poquito hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda, y con movimientos del mango del transductor girar hacia izquierda y a derecha, envolviendo al corazón y pudiendo valorar ampliamente toda su estructura, incluso el parénquima pulmonar, tanto de la base como en los campos medios y superiores, e incluso hasta ya la cavidad abdominal, viendo hígado y riñón y pudiendo hacer protocolo Vexus a través de la ecografía transesofágica. La colocación y la introducción de la sonda, la verdad que se hace bastante sencilla, como les dije antes, conociendo bien las limitaciones y las contraindicaciones que puede tener este método para no generar daño. Fíjese acá en un decúbito prono, nuestro jefe reciente introduciendo la sonda a través del paladar duro, pasando con mucha sencillez y sin ninguna dificultad. Una herramienta para valorar a los pacientes ventilados, y ni les cuento si están en el decúbito prono, donde a veces la ecografía transtorácica es casi imposible, ¿no? Tenemos una sonda que es mucho más finita que una sonda, que un endoscopio. Permite ver al esófago de la parte superior, media e inferior, es decir, que podemos valorar los grandes vasos del esófago superior, toda la parte media cardíaca, desde esófago medio a través de la aurícula izquierda, y desde transgástrico y transgástrico profundo podemos valorar eje corto, eje largo del ventrículo izquierdo, cavidad ventricular derecha. Desde la punta del corazón es casi como ver el corazón muchas veces de una apical, 5 cámaras en donde vamos a poder alinear y valorar bien, por supuesto, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el flujograma aórtico. Claro, las preguntas que nos hacemos con transesofágico son las mismas que nos hacemos con el transtorácico antes de realizar el estudio en un paciente crítico. Por supuesto que el gol estándar es el monitoreo hemodinámico, pero muchas veces nos ha servido para diagnósticos que realmente nos sorprenden y que siguen casi inaccesibles por vía transtorácica. Hay algunos algoritmos interesantes, ¿no? Fundamentalmente en el monitoreo hemodinámico, a nivel de la parte medio ventricular, desde el transgástrico, que es donde solemos empezar los estudios, podemos valorar bien la contractilidad ventricular, trastorno cementario de la pared, el estado del volumen, derrame pericárdico. Sabemos que desde el eje corto tenemos representados casi a toda
la circulación coronaria, así que es una ventana extremadamente útil en cualquier ámbito. Por supuesto que la utilidad para las respuestas fluidos con la sonda colocada es extremadamente útil. Fíjense acá un eje corto para valorar la función global. Miren la hipertrofia ventricular de este paciente de la derecha, vemos los músculos papilares, el aplanamiento del septum interventricular, la disquinesia ventricular, ya como nos vamos entrando y empezando a interpretar qué le puede estar a este enfermo que está en shock, ¿no? Acerca de su función ventricular, ¿no? Es decir, nos permite, por supuesto, el cambio fraccional del área. Esto suele tener mucho mayor utilidad en el ámbito de la anestesia que la terapia intensiva, puesto que el anestesista, cuando empieza a valorar al paciente antes de la cirugía y cualquier evento de shock, puede valorar el cambio fraccional del área del ventrículo izquierdo en eje corto, y cuando este, por supuesto, cambio disminuye ante un escenario de shock o pérdida de volumen, bueno, inferir que este quisis ventricular está asociado a depresión de volumen, pero bueno, por supuesto que tiene un aval bibliográfico importante. Vuelvo a repetir, es más útil en el ámbito de la anestesia, pero claramente en terapia intensiva lo usamos y bastante, ¿no? No solo para valorar frecuencia, valorar función sistólica del ventrículo izquierdo, sino muchas veces respuesta a fluido cuando sabemos que la función ventricular era previamente, ¿no? Tiene poca utilidad, igual que el trastorno torácico cuando hay hipertrofia ventricular, ¿no? Bueno, estas son distintas vistas de eje corto. Fíjense al ventrículo derecho envolviéndolo. Miren la claridad que tienen estas ventanas, en la última de abajo a la izquierda, el aplanamiento septal, ¿no? Y el agrandamiento de la cavidad ventricular derecha que puede observarse con claridad, demostrando la poscarga aumentada a la que está sometida este ventrículo derecho. Bueno, y así seguimos, podemos valorar el tracto de salida de la aorta. Miren la claridad con la que se ve en una vista medio esofágica el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en una vista transgástrica la imagen de arriba al medio, la claridad con la que podemos obtener el VTI aórtico, y por supuesto abajo test de respuesta a fluido. Entonces la medición del tracto de salida por vía transesofágica ha sido correlacionada en algunos trabajos con la vista transtorácica, obteniendo alta correlación y pareciendo ser mucho más sensible y mucho más fácil de visualizar el tracto de salida a través de vistas transesofágicas que vistas transtorácicas, ¿no? Así que, como les digo, para poder valorar respuesta a fluido, en general usamos la vista transgástrica profunda, a la cual se accede introduciendo la sonda entre 35 y 40 centímetros en los adultos. La sonda transesofágica pediátrica es un poco más pequeña, por supuesto, que el adulto, pero con una misma sistemática en cuanto a acción, a rotación de traductor y demás, ¿no? Y por supuesto la misma utilidad que tiene. Esta vista que este movimiento es una vista transgástrica profunda, fíjense, casi es como una apical 5 cámaras, donde podemos ver el aparato valvular mitral, aórtico, tricuspidio, volumen auricular derecho. Cuando podemos alinear bien, podemos ver insuficiencia tricuspidia y calcular la variabilidad del VTI, como en este paciente, que no parecía responder a volumen porque tenía un 5% de variabilidad. En el eje largo, cuando el transgástrico profundo no nos ha dado la respuesta suficiente en el paciente hemodinámicamente estable, tenemos una de las vistas más usadas, donde tenemos las 4 cavidades cardíacas, es la vista donde habitualmente volvemos cuando nos perdemos durante el estudio, cuando tenemos dificultad para saber a dónde estamos. Más o menos se obtiene a 30-35 centímetros la arcada dentaria, el traductor está inmediatamente por detrás de la aurícula izquierda, permitiéndonos visualizar perfectamente bien prácticamente las 4 cavidades. Por supuesto que la función contráctil del ventrículo izquierdo, cambio fraccional del área del ventrículo derecho, la relación BDBI, van a ser perfectamente vistas valoradas en esta vista. Fíjense en la imagen de la derecha, el agrandamiento de la cavidad ventricular izquierda, una clara hipoquinesia medio apical y con interdependencia ventricular, con una cavidad ventricular derecha muy pequeña debido al agrandamiento ventricular izquierdo. Es decir que, por supuesto, siempre en un sentido pocus, lo hacemos para respondernos inicialmente preguntas, pero a medida que uno va avanzando en el conocimiento y en el entrenamiento, por supuesto que cuando el tiempo da y el paciente lo permite, terminamos haciendo valoraciones ecocardiográficas más exhaustivas, podemos alinear obviamente perfectamente bien la válvula tricúspide y valorar también, por supuesto, la función diastólica. Desde la parte medioesofágica, nosotros rotando el transductor, el multiplanar, que va de 0 a 180 grados, podemos explorar vistas de 2 cámaras, de 3 cámaras, para poder ir analizando las diferentes cámaras del corazón. Vamos barriendo al aparato valvular mitral y aórtico
para explorarlo de la mejor manera posible. Por supuesto que el Doppler nos permite inferir también disfunciones valvulares y poderlas valorar, igual que en la ecografía transtorácica. Por supuesto que el pulmón es un órgano que también es muy sencillo y fácil de valorar, es un gran complemento de la ecografía transtorácica, puesto que vemos al pulmón desde la profundidad, desde el esófago. El transtorácico nos permite visualizarlo a través de la línea pleural, y la verdad que las estructuras, las patologías muy profundas a nivel pulmonar se escapan a la valoración de la ecografía pulmonar por transtorácico, así que el transesofágico nos permite complementar perfectamente bien eso. La obstrucción dinámica del tracto de salida, que como ustedes ya conocen, la única manera de diagnosticarlo es a través de la ecocardiografía, a través del transesofágico. Es muy fácil de obtener porque tenemos una gran cantidad de vistas como para poder valorar el movimiento anterior sistólico de la valva anterior de la mitral, que se pega en general al septum interventricular, generando esta obstrucción al tracto de salida, seguramente más común en los pacientes adultos que en los pediátricos, puesto que cuando hay hipertrofia ventricular, hipertrofia de la rodilla septal, esto es muy común, pero cuando hay disfunción ventricular derecha, agrandamiento de la cavidad ventricular derecha, síndrome de Takotsubo, este es un síndrome bastante común de ver, que compromete seriamente la vida del paciente crítico. Hasta el 25-30% de los pacientes críticos en adultos pueden tener obstrucción dinámica del tracto de salida, así que en un evento de shock, imagínense que esto es de vital importancia. En general, cuando hay eventos de hipotensión inducidos por sepsis o por shock séptico, el primer gesto es pasar inicialmente fluido y después poner vasopresores. Bueno, estos pacientes lo que no necesitan es aumentar la poscarga ventricular derecha, porque empeora claramente la obstrucción dinámica del tracto de salida, así que poder diagnosticar este evento es de vital importancia. Fíjense el aliasing que se genera a través del tracto de salida de la aorta, fíjense ese flujograma, el espectro del BTI aórtico bien en sable, bien finito, puntiagudo, característico de la obstrucción dinámica al tracto de salida. Bueno, otra opción muy interesante es la valoración del BICAVA, ¿no? Ya hay varios estudios que han demostrado que la variabilidad del BICAVA superior es muy superior, valga la redundancia, a la valoración de la variabilidad de la vena cava inferior, al ser un órgano extratorácico y que no está sometido en general a los cambios de la presión intratorácica, y fundamentalmente, por supuesto, en los pacientes ventilados ante interacción cardiopulmonar, nos permiten a nosotros guiar de manera mucho más confiable la rotación a fluidos que la vena cava inferior. Hay un trabajo clásico de Philippe Vignon comparando la sensibilidad y especificidad de la variabilidad de la vena cava superior versus el BTI aórtico medido a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y la velocidad pico-aórtica medida por Doppler continuo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y la variabilidad de la vena cava superior fue bastante más sensible y específica que las otras dos variables. Así que es una herramienta que en área crítica usamos muchísimo. Cuando hay mucha variabilidad podemos inferir que ese enfermo le falta fluidos. En general el valor de corte está entre el 30 y el 36% por vía transesofágica, para predecir o no respuesta a fluidos, y la verdad que suele ser una vista muy sencilla de realizar. Colocamos la sonda, la dejamos posicionada en el BICAVA y hacemos, por supuesto, todas las maniobras de o infusión de fluido exógeno o a través del passive racing, con casi nula movilidad y desplazamiento de la sonda, lo cual hace muy sencillo. Por supuesto, la valoración del eje corto, al igual que en el eje largo paraesternal, para valorar características de la válvula aórtica, tricúspide y pulmonar, son también de muchísima utilidad. Fíjense, transgástrico profundo, bien enfocado en ventrículo derecho, válvula tricúspide, aurícula derecha. Fíjense la entrada de la vena cava superior, ahí en el piso de la aurícula derecha, en el techo en realidad, lo que pasa es que lo estamos viendo al revés, y el tracto de salida de la aorta con el ventrículo izquierdo a la derecha. La verdad que la claridad de las imágenes, y todas estas imágenes que les estoy mostrando son de pacientes críticos, a las cuales no pudimos obtenerles buenas ventanas por vía transtorácica. Esta es una vista de transgástrico profundo. Fíjense cómo se ve el tracto de salida del ventrículo derecho con la válvula pulmonar, el BTI de la arteria pulmonar, la valoración del flujo de regurgitación tricuspidia, el TAPSE medido a través del transgástrico profundo, las dimensiones de la cavidad derecha, midiendo diámetro basal y medial, cual para nosotros es muy importante para hacer ese agrandamiento ventricular derecho. Fíjense acá en esta imagen, es un esófago superior, como mostrábamos al comienzo, mirando la aorta, las venas pulmonares, el cava superior, y miren el trombo
que está ahí en la rama derecha de la arteria pulmonar, analizar el trazado espectral del flujo pulmonar, algo tan interesante en área crítica. Los derrames pleurales se ven perfectamente bien, los podemos cuantificar. Martínez Encorda incluso hace punciones ecoguiadas por ecografía transesofágica, nosotros todavía no nos animamos a tanto, pero bueno, ha hecho un gran entrenamiento con respecto a eso. La valoración del score Bexus, fíjense la vena suprahepática en la imagen de abajo a la izquierda, y la gran congestión pulmonar y las consolidaciones que vemos en las dos imágenes de abajo a la izquierda. Veamos algunos casos clínicos interesantes, pacientes hipotensa, que entra en shock, requiere respuesta a fluidos, por supuesto. Fíjense, pequeñas cantidades de fluido, 150 mililitros, cómo cambian el BTI. Y después la posibilidad de poder hacer mediciones repetidas con la sonda colocada se hace, como les digo, muy sencillo. Un solo operador puede hacerlo, no necesitamos a veces dos operadores, porque por transtorácico uno debe estar colocado mirando el apical 5 cámaras para no desplazar el trautor, y que uno necesita para la elevación pasiva de las miembros, colaboración con otro operador o algún enfermero. En cambio, con transesofágico eso realmente se facilita de manera considerable, y evitar obviamente la sobrecarga hídrica con transesofágico suele ser también una alternativa bastante útil. Por supuesto que podemos valorar la fracción de eyección por Simpson, podemos valorar el strain ventricular a través de ecografía transesofágica, así que la verdad que sin dudas es una herramienta extremadamente útil. Fíjense, un paciente de 47 años que ingresa por neumonía grave bilateral, era hipertenso nada más, ventilado con 6 mililitros kilo, alta PIP, una PAFI extremadamente baja, empieza a requerir drogas vasopresoras, realizamos un monitoreo hemodinámico con ETE y empezamos a ver, fíjense en la imagen de relieve izquierda, la gran dilatación y disfunción ventricular derecha. Observamos aparte un trombo en la vena cava superior, imagínense en esa imagen, y miren en el bicava el trombo en tránsito que tenía en la vena cava superior, ¿no? Así que ese paciente se trombolizó, estuvo con bradicardia extrema al borde del caro cardíaco, y por supuesto, pudo salir. La verdad que hubiera sido casi imposible poder valorarlo de otra forma, y más estando en decúbito prono. Miren cómo estaba el pulmón, con la alteración de la línea pleural, característica del paciente con COVID, un gran edema pulmonar, y este trombo que viajaba de la vena cava superior al ventrículo, generándole trombo en la línea pleural. Así que de nuevo, el transesofágico iba al rescate de pacientes críticos, el cambio fraccional del área del ventrículo derecho para valorar la función ventricular derecha, el TAPSE, hay estudios que han correlacionado, el TAPSE valorado por transesofágico y transtorácico, la verdad que con buena correlación, mucho más exacto en el transtorácico que en el transesofágico, pero como hablamos siempre, lo que nos permite el ETE, más allá de un valor absoluto de TAPSE, es poder seguirlo en el tiempo. Así que si el TAPSE normal es de 16 y tenemos 14 y el resto de las variables nos dan que la función ventricular derecha es normal, poder seguir en el transcurso de los días la evolución de ese TAPSE, si se agrega o no disfunción ventricular derecha, es lo que realmente nos importa en área crítica. Miren la disfunción auricular enorme, el edema pulmonar, que se puede ver perfectamente bien a través de la vía transesofágica. Así que, sin dudas que es una herramienta a la que hay que democratizar más. Esperemos que los financiadores de las terapias intensivas entiendan la importancia que es para área crítica poder tener una sonda transesofágica y poder valorar a nuestros pacientes mediante esta herramienta, que es fundamental. Es verdad que son costosas, pero sin dudas que el beneficio que obtenemos a través de esto es sin duda significativo. Este era otra paciente obesa, mórbida, que tenía angioplastia coronaria, había tenido un test negativo para COVID, venía hipoxémica, y la verdad que no podíamos entender la causa de la hipoxemia. Y bueno, a través de la ecografía transesofágica, que tenía una pésima ventana torácica, observamos obviamente consolidaciones pulmonares, derrame pleural bilateral, patrón en líneas B, algo de dilatación en cavidades derechas, y claramente lo que tenía era sin dudas eso, ¿no? De nuevo, un brutal aumento de la poscarga ventricular derecha, producto de la alta PIP inicialmente, ¿no? Obviamente que a pesar de eso y bajar la PIP y mejorar un poquito la función ventricular derecha, seguí hipoxémica, decimos hacerle un test con burbuja, y fíjense por vía transesofágica la facilidad con la que podemos ver
el FOB que la paciente tenía. Miren la presión sistólica en la arteria pulmonar calculada por ETE y calculada por un catéter de Swan-Ganz puesto. Por supuesto que a nosotros nos gusta mucho el strain ventricular, es un método bastante sensible para determinar disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Estamos trabajando hace muchísimos años en esto, en buscar valores de corte que sean mucho mejores predictores de disfunción ventricular derecha y mortalidad en el escenario de la sepsis y el shock séptico. Así que es un tema muy interesante. Bueno, este era otro caso clínico también, muy interesante, ante la imposibilidad de realizar TT. Fíjense la enorme dilatación ventricular derecha. En general, nuestros residentes, cuando tenemos pacientes con distrés respiratorio y con plañas muy buenas, uno se tienta a ponerle altos valores de PIB, ¿no? Y a mí me sorprende, sinceramente, cómo los grandes trabajos de distrés respiratorio, por lo menos en adulto, el Network, el Alveolis, bueno, tantos trabajos de distrés, incluso la definición de consenso de Berlín sobre distrés respiratorio, que hablan sobre titular PIB basado en el valor de PAFI del paciente distresado, y ninguno nombra la importancia de valorar la función ventricular derecha. Este era un paciente joven que no tenía antecedentes patológicos de nada, solo distrés respiratorio, y al tener un driving pressure bajo, una presión plato baja, obviamente cualquiera ante PAFI baja se tiende a ponerle altas dosis de PIB. A los pocos minutos estaba chocado, y fíjense la disquinesia septal, la gran dilatación ventricular derecha. Este enfermo no necesitaba aumentar la poscarga con noradrenalina, sino bajar la poscarga, bajando el nivel de PIB. Con eso el enfermo perfectamente dejó de tener noradrenalina en menos de 24 horas, ¿no? Como les dije antes, la respuesta a fluidos y el control post-respuesta a fluidos se hace realmente de manera muy sencilla. Este otro caso interesante, como para ir terminando y no aburrirlos, un paciente que nos ingresa joven, obviamente falló el POCUS acá en la guardia. Uno ve esta placa en un hombre de 48 años, sin antecedentes patológicos, maratonista, que venía de México, y la verdad que lo primero que se nos ocurre es pedirle un HIV que fue negativo, todo un FARES que fue negativo, es decir, que no había nada viral asociado, ni clamidia, ni con plasma. Empezar a pensar cuáles eran los gérmenes posibles, qué neumonía podría traer desde México, empezamos en Legionela y demás, y va desde la guardia directamente a terapia intensiva. En insuficiencia respiratoria franca, no tolera obviamente la ventilación no invasiva, requiere rápidamente asistencia respiratoria mecánica con 100 con 80 EPAFI, así que rápidamente requiere de cúbito prono. No llegan a tener tiempo ni de hacerle valoración ecográfica. Si ven, una vez que estaban de cúbito prono, que los pulmones estaban totalmente llenos de agua, era un patrón B tremendo. En la tomografía previo al ingreso también se ven estas imágenes. Y fíjense, cuando nos vamos a hacer el transesofágico, como estaban de cúbito prono, vemos esta enorme regurgitación a través de la válvula mitral, con un aliasing significativo, con un BTI bajo para una persona de 1,85 m y 85 kilos, ¿no? Así que claramente lo que tenía una brutal regurgitación mitral. Cuando seguimos explorando la válvula mitral, nos encontramos con ese enorme prolapso de la válvula mitral que nos hacía sospechar de que lo que teníamos era una ruptura de cuerda tendinosa. No había dilatación de la cavidad auricular izquierda, lo cual el evento parecía ser muy reciente. Fíjense en la imagen de abajo a la izquierda, el flap de la valva posterior de la mitral, ¿no? Con la cuerda nadando ahí en la cavidad auricular izquierda. Así que de nuevo el POCUS al rescate. Este paciente pues obviamente pasó a unidad coronaria, se pudo hacer la cirugía reparadora y por supuesto que ahora está muchísimo mejor. Así que cada paciente crítico sin dudas que debe recibir valoración hemodinámica, valoración integral a través de la ecocardiografía, que sabemos que el POCUS juega un rol crucial en el monitoreo global del paciente crítico, que el ETE debería ser parte de las unidades de terapia intensiva, ya como complemento de esta valoración del paciente crítico. La verdad que somos intensivistas apasionados por las imágenes, puesto que las imágenes nos ayudan a trabajar mejor. Sin duda que hay que fomentar el trabajo en equipo, porque lo que aprendemos de los cardiólogos, los anestesistas y ellos de nosotros sirve para mejorar la atención del paciente crítico, y sin dudas que hay que armar desde las sociedades científicas, desde las sociedades que enseñan ultrasonografía, cursos y programas para que la gente esté bien entrenada en esto, por supuesto, porque el poco mal hecho también puede llevarnos a conductas o conclusiones erróneas. Así que con programas de entrenamiento serios,
y progresivos, sin dudas que el transesofágico vino para quedarse en área crítica en todos los ámbitos, creo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por la, por la charla. La verdad que clarísima. Yo tengo algunas preguntas, igual voy a abrir al público si tienen alguna pregunta para hacer. Lo que te quiero consultar, lo hemos conversado, me lo has dicho en alguna de las reuniones del comité de la SATI, pero ¿con qué frecuencia? ¿Cuántos ecotransesofágicos por semana, por decir de alguna manera, hacen en tu unidad? Sí, mira, nosotros por semana debemos hacer entre 5 y 10, más o menos, dependiendo de la cantidad de pacientes ventilados y con mala ventana transtorácica. Por supuesto que cuando hay buena ventana transtorácica es un estudio mínimamente invasivo. Las complicaciones demostradas en la literatura mundial están entre el 0,8 y 1,3%. Nosotros publicamos en febrero un trabajo de transesofágico durante la pandemia de COVID, encontramos 25% de cor pulmonar agudo, más de 300 estudios hechos, y en eso las únicas complicaciones que tuvimos, desplazamiento de sonda nasoenteral, no hubo ninguna complicación mayor. Así que eligiendo al paciente, conociendo la historia clínica del paciente, es un estudio que tiene muy pocas complicaciones. Se calcula más o menos que para adquirir herramientas y habilidades con transtorácico uno necesitaría más o menos 200 estudios. Por transesofágico, con 30 estudios se considera que por lo menos 8 a 10 ventanas para realización de POCUS uno podría estar bien entrenado. Es muchísimo más sencilla la curva de aprendizaje que por transtorácico, justamente por esto, porque la posibilidad de encontrar ventanas hostiles es muy, muy poca, ¿no? Ventanas hostiles, eso te lo voy a robar, me encantó. La ventana hostil, me la pongo acá en la agenda como frase. El otro día decían procedimiento eco facilitado y ventana hostil, así que ya voy robando frases. Otra cosa que te quería preguntar, de los adultos, ¿cuál fue el menor peso que te ha tocado poner a algún adulto muy pequeño? Sí, una chiquita de 16 años con 35 kilos, sin ningún problema. La sonda, la verdad que es finita, entra sin ninguna dificultad, hay que hacer un leve movimiento de flexión de la mandíbula y usando el paladar, la verdad que pasa sin ningún problema. Por supuesto que hay que ser cuidadosos, los movimientos deben ser suaves y demás, pero eso se entrena y se educa y se enseña, y ese es el peso más chiquito que nos ha tocado hacer. A ver si tenemos alguna otra pregunta en el grupo. Yo ya me estoy organizando para ir a instalarme para que me enseñes. Sí, sin Así ninguna que, duda, están bienvenidos todos, por supuesto que sí. Cualquiera de los chicos, intensivistas pediatras que quieran venir a ver cómo hacemos, cómo trabajamos con el transesofágico, pero más que bienvenidos, ¿no? nosotros estamos, como vos sabés, hemos charlado en algunas reuniones del comité, con una curva de aprendizaje siempre un poco más atrás y quizás cuando leemos la patología de adulto y tratamos de ver, no tenemos tanto cardiópata crónico. O sea, entonces, Claro, quizás nosotros no tenemos tanto desarrollo si bien hacemos focus transtorácico, sí, para valoración hemodinámica, respuesta a fluidos, estabilización de shock, pero nos queda todo un camino gigantesco por recorrer en la pediátrica. De hecho, lo que decís vos, que los financiadores quieran conseguir una sonda transesofágica, una unidad pediátrica, primero le tengo que fundamentar mucho cómo y por qué, cuando todavía estoy tratando de fundamentar por qué necesito un ecógrafo. A claro. eso estamos con unos pasos atrás todavía en la pediatría, así que eso nos limita a que podamos aprender. Pero la verdad que uno se frustra mucho en los torácicos ventilados con tanta PIP, que no puede encontrar una linda ventana que tiene esas ventanas hostiles. Claro. Entonces esto estaría fantástico que estuviera disponible en todas las unidades para poder darle más chances y información a los médicos que tratan los pacientes, ¿no? Sin Que duda, eso, estoy de de eso se acuerdo con trata. eso. Creo que, como dijiste, vos algo clave, no limita no aprender, de hecho, hasta para interpretar un estudio, ya tener algún camino recorrido en el aprendizaje, el transesofágico, te permite eso, aunque sea interpretar estudios que vienen a hacer otros. A veces nos pasa, y creo que a ustedes también, que cuando viene el cardiólogo,
hace un estudio enfocado en lo que a él le parece, en general pregunta poco acerca de qué tiene el paciente, por qué estamos pidiendo el estudio, o la pregunta es muy cortita, y valora lo que él considera que debe valorar. El intensivista valora buscando de la todo. pregunta que nos hacemos, ¿no? Queremos responder algo que nosotros estamos buscando. Nos pasa a nosotros, nos pasaba antes de que empezáramos con esto, teníamos paciente en Winning, imagínense, y venía el cardiólogo, nos hacía el ecocardiograma, le dijimos, ¿me diste la función diastólica? No, no hace falta, la función diastólica es conservada. Entonces, ¿para qué que los diástoles si tiene un Y bueno, pero porque si no me diste la diástole no me sirve el estudio. Entonces, bueno, con lo transesofágico pasa un poquito lo mismo, ¿no? Vamos a avanzar en esto, Fernando. Me parece que tenemos que seguir creciendo porque las herramientas que tenemos, si uno no las aprovecha, también está pecando de omisión, entonces no está Totalmente. bueno. No Sí, está sí, bueno, es como decimos tradicionalmente, vos no puedes poner una vía central a ciegas. No está bien. totalmente, Si tenés un recurso, lo tenés que usar, entonces totalmente, totalmente. hacia ese lado nos vamos a mover. Te agradezco No, inmensamente. por favor, ha sido un placer. Gracias, gracias Javier por invitarnos y bueno, a seguir trabajando en equipo, que eso es lo importante. Totalmente. Esto va a quedar grabado para que lo podamos ver, repasar. Yo me llevo un montón de información y en serio digo, te agradezco el tiempo y tomarte esta mañana de sábado con nosotros. Muchísimas No, por gracias favor, un y gran saludo a todos los colegas de pediatría. Un saludo a todos, buen fin de semana. que tengan un hermoso fin de semana, gente. Chao, Adiós. chao.